Buenos días, buenas Mm. tardes, buenas noches a las personas que tienen la gentileza de acompañarnos en este tipo de entrevistas y acompañarme en el canal de YouTube, que está dedicado fundamentalmente para deportistas, padres de familia y, por supuesto, entrenadores y dirigentes, que son los que de alguna u otra manera tenemos sobre los hombros el desarrollo deportivo del país y a través del desarrollo deportivo del país aportar desde ese rol a la cultura, a la imagen, a la autoestima del ecuatoriano como deportista, como profesional, como ser humano. Me acompaña mi gran amigo, el doctor Marco Chango. Eh, ya vamos a conversar para que lo conozcan más, pero de entrada quiero, Marquito, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por haberme dedicado un espacio dentro de tu agenda y darte la más cordial bienvenida a este espacio que, gracias a Dios, está teniendo mucha acogida, ya no solamente en Ecuador, lo están escuchando en Estados Unidos, deportistas especialmente eh, migrantes ecuatorianos en España, también en Italia, he recibido comentarios y en diferentes lugares también de Sudamérica. Entonces, lo bueno es que todo lo que nosotros podamos aportarles va a ser escuchado dentro y fuera de las fronteras del Ecuador. Marco, bienvenido y te agradezco por darme este espacio, como dije, en tu agenda. Bienvenido. Muchas gracias, Stalin. Muy amable. Saludos a todos tus seguidores en redes sociales y en el canal de YouTube. Soy un admirador tuyo porque conozco de tu trabajo décadas. Justamente en el arte marcial nos había mostrado muchas veces. Yo también te he visto trabajando con atletas, con marchistas, con medallistas olímpicos. Creo que tu experiencia es de mucho aporte para nuestro país. Te agradezco Estoy muchísimo. abierto a cualquier reto. Ok, empezamos por el comienzo. Eh, Marco, ¿cómo te defines? ¿Quién es Marco Chango? ¿Cómo te defines? Bueno, yo pienso que siempre yo digo que somos dentro del grupo de los mediocres, pero perseverantes. Soy una persona que me he tenido que esforzar mucho para alcanzar lo que hemos alcanzado en mi vida, en el deporte, en la medicina del deporte, tanto como atleta, como entrenador y como médico. Entonces, soy un pensador de que la disciplina vence al talento y que el esfuerzo algún rato obtiene su recompensa. Marco, ¿cómo te inicias en el área deportiva? ¿Te iniciaste en el taekwondo, en las artes marciales? ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos con esta maravillosa actividad? Bueno, mi inicio en el deporte y en las artes marciales es como más o menos como las películas del Karate Kid, ¿no? Mi padre era boxeador, mi padre era un boxeador, pero al inicio él no quería que yo me introduzca en el box, porque él tenía un concepto del box antiguo en donde el boxeador era explotado, ¿no? Pero una vez yo llegué a mi casa, creo que unos 8 o 9 añitos, llorando, a quejarme que me han pegado. Entonces mi papá, pues de la antigua, ¿no? No es como ahora que había bullying, sino dijo, a ver, de aquí ya deja de quejarte, te vamos a enseñar. Entonces, yo empecé aprendiendo box primero con mi padre. Me compró mis primeros guantes y hice un poco de box unos 2, 3 años, pero luego él justamente como vio que me gustaba el box y que empezamos a querer ir a entrenar en federación, en algún club, y como él ya había vivido el mundo del box, me cambió y dijo, no, te voy a colocar en arte marcial. Más o menos a los 10 años es que yo me introduzco en el judo y en el karate. ¿Ya? Entonces yo practico judo y karate y kung fu hasta los 16 años. ¿Ya? Entonces, obviamente antes no había mucho campeonato, pero bueno, era campeón de aquí, de la ciudad. Y a los 16 años y entrando a los 17, me cambio al taekwondo, justo motivado por el campeonato mundial de taekwondo que hubo en Guayaquil y donde se corona campeón José Cedeño Barre. En el año Entonces, 82. yo ese año me empecé a practicar el taekwondo, me cambio del karate al taekwondo y desde ahí pues ya la historia que todos conocen en el arte marcial de Marco Chango.
Oye, Marco, no sé si es mi percepción, pero tú eres fanático de Bruce Lee. Yo creo que todos los que practicamos del arte marcial somos fanáticos de muchos artistas marciales. Hoy día mismo falleció Chuck Norris. Sí, sí, sí. Eh, sí, lo lamento mucho, pero yo era un fan de Bruce Lee. O sea, yo creo que ese tiempo, eh, yo recuerdo mucho que no íbamos al cine, pero cuando podíamos íbamos a ver las famosas películas de los chinitos, ¿no? Que empezaban volando, Claro. rompían paredes, metían los dedos En en el la estómago. caliza, en la arena. Entonces ahí es que empezamos un poquito a practicar las artes marciales. Pero sabes, Stalin, que desde niño yo fui deportista, porque yo recuerdo, mi padre era un ser de mensajes subliminales. Él me decía que tanto que para estudiar como para entrenar, decía, entrena escondido. O sea, aparte de lo que tú entrenas con tu profesor, tú tienes que entrenar más a la madrugada o en la mañana, donde no te vean para que seas mucho mejor. Nosotros a los 10 años más o menos teníamos una jorga de unos 10, 20 muchachos que nos silbábamos ahí a las 4 de la mañana y silbábamos y nos reuníamos una jorga y salíamos a correr a las 4 de la mañana por Cuenca, por las calles, haciendo bulla, pero corríamos, ¿no? Niñitos, entonces siempre tuvimos un grupo de muchachos que nos han seguido, que hemos hecho deporte y no, nunca pensé yo que íbamos a llegar a donde llegamos, ¿no? O sea, yo soy médico por mi madre, porque ella me dijo de niño, quisiera que seas médico como me llevó donde un pediatra, yo tenía unos 6 años y yo le dediqué mi carrera de medicina a mi madre. Pero yo soy deportista por mi padre. Entonces yo pienso que al inicio era un hobby, había los cintas negras, pero no, nunca pensamos que íbamos tal vez a llegar a alcanzar medallas panamericanas, medallas mundiales, estado en 4 Juegos Olímpicos. Y eso, la vida ha sido esa bendición con Marco Chango y con el deporte azuayo y ecuatoriano. Pero ha sido una bendición con mucha disciplina, porque nada ha sido gratis. Obviamente, Stalin, bueno, yo, además de ser entrenador, médico, tuve el honor de publicar una novela en el 2015 en, con la Casa de la Cultura aquí en Ecuador y con la Casa de Literatura en Lima. La novela se llama Chamán, el tesoro escondido de Atahualpa. Se agotó. Escribí un libro sobre la preparación de Jefferson Pérez y toda la vida yo hemos tenido una disciplina muy, muy férrea, porque al mismo tiempo que yo era atleta de la selección del Ecuador, de taekwondo, estaba estudiando medicina y además de eso estaba casado. Entonces yo tenía una agenda en donde Marco Chango a las 5 de la mañana se despertaba, de 5:30 a 6:30 entrenaba, se bañaba, desayunaba, iba a medicina, cogía anatomía, a las 10 tenía pesas, la tarde tenía universidad, la noche iba a entrenar con la selección de la SOY y así fue toda mi vida. Nunca perdí un año, una materia, incluso entrenando, nunca dejé de entrenar cuando estaba estudiando medicina. ¿Por qué? Porque yo todos los días estudiaba desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, haya o no hay exámenes, porque yo sabía que cuando llegue la competencia y los entrenamientos no podía dejar de entrenar. Entonces yo pienso que esa disciplina, Stalin, la transmitimos a nuestras generaciones, a mis hijos, a mis alumnos, y eso ha dado los frutos que se dio. Marco, ¿eras un niño travieso? Mm, jugaba, jugaba. Yo me hice caracterizar y obviamente uno ya con el tiempo, tú eres psicólogo, disculpa si a veces uso términos psicológicos, pero yo he tenido maestros como tú y gente que a uno le van enseñando, ¿no? Pero eh, yo soy una persona introvertida, soy muy introvertido, digamos que soy eh, un tanto flemático. Esa sería un macro de mi característica, porque no es que sea ni un sanguíneo ni un colérico. Puedo tener algún rasgo de eso, pero me considero una persona fría, una persona calculadora. Yo planifico mucho, Stalin. La novela que escribí, yo me demoré 8 años en escribir y el libro de la preparación de Jefferson Pérez casi me cogió 18 años.
Y yo para ser médico de Jefferson Pérez me preparé 10 años, hice 2 posgrados y yo ya sabía 10 años antes que yo iba a ser médico de Jefferson Pérez. ¿Ya? Entonces, yo toda la vida he calculado bien, no dejo nada al azar y eso lo hago con la preparación de mis atletas. No planifico para un año, no planifico para 2 años. Me gusta planificar para 2, 3 Juegos Olímpicos. A la vez me dice, pero Marco, ya te vas a morir, no me importa que me coja la muerte luchando, pero a mí me gusta planificar a largo y a mediano plazo. Yo te preguntaba eso porque muchos padres de familia ven en la práctica de las artes marciales una formación del carácter y de la personalidad. Y cuando los niños son muy inquietos, cuando los niños no encajan, digámoslo así, dentro de la normalidad, por darle algún nombre, entonces buscan una escuela de karate, de judo, de taekwondo, de artes marciales, para que se vuelva disciplinado, para que se vuelva ordenado y ese tipo de cosas. Y por eso te preguntaba el tema de si eras un niño inquieto, porque creo que uno de los grandes beneficios que tiene el deporte es que te va construyendo el carácter y a partir de la construcción del carácter, entonces puedes asentar absolutamente cualquier proceso de entrenamiento físico, técnico, táctico, porque sin carácter, por muy buenas condiciones que tengas, no vas a llegar absolutamente a ningún lado. Claro, claro. Ahora, yo te digo, tú que eres especialista, ¿no? Yo a veces discuto ahora con las nuevas épocas, los padres de familia, sobre todo las madres, que se da en el austro ecuatoriano y creo que en todo lo que es la sierra. eh, yo, entre comillas, digo, no, no es que vivamos un machismo, vivimos un matriarcado, porque aquí las mujeres son las que mandan. En el sentido de que hay una mamitis aquí, la mamá le coge, le lleva. Hoy día mismo una señora me dice, doctor, dice, ¿sabe que mi hijo no va a ir a Quito? Porque le han golpeado, le han puesto el codo, dice, y mi hijo tiene el pie hinchado y le llevaba donde el médico, entonces parece que estaba yendo a darle cáncer. Le digo, señora, está en un deporte de combate, eso es normal, póngale hielo. Entonces, eh, lo que yo te quería decir es, Stalin, que justamente yo discuto con mi hijo, yo a veces, con lo que va pasando los años, mis hijos ya son de 38, 40 años, y a veces uno se convierte en el alumno de los hijos, porque ellos van evolucionando, van creciendo, tienen ya sus puntos de vista, y uno como que ellos dicen, uno va quedando caduco. Entonces, él me decía, justamente, tú me vas a jalar la oreja, Stalin, me decía, padre, necesitamos al psicólogo. Yo me acuerdo que de niño me hacías esto, me hacías este otro. Entonces, a veces yo les digo, oye, cuando ya se necesita mucha psicología, digo, para mí que el atleta ya no sirve. O sea, lo que yo te quería decir es que cuando hay niños problemáticos, cuando hay estos niños que tienen estas carencias, cuando no tienen papá, cuando viven solo con la abuela, cuando han sido abandonados, cuando a veces son medio callejeros, cuando son majaderos, esos me encantan, Stalin, porque ese tipo de atletas son los que a veces rinden en los deportes de combate. Obviamente hay otro tipo de gente, pero te pongo un ejemplo, ha habido gente como Mauricio Casa, tú no sé si te acuerdas que fue famosísimo este Mauricio Casa, un Giovanni Sigüenza, Giovanni, gente que eran muy, 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 eran muy agresivos, eran gente que si bien eh, podrían tener algún tipo de limitaciones, pero la ventaja a veces está en los niveles de agresividad que ellos puedan expresar en el combate, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo a tu especialidad y obviamente el psicólogo es el que tiene que ayudarnos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que... Y obviamente el arte marcial a este tipo de muchachos también, o a los muy tímidos les ayuda a expresarse y a los muy agresivos les ayuda a regular su temperamento, su carácter. ah, de alguna manera el arte marcial es un modulador de la conducta, como tú bien lo... Exactamente, Marco, exactamente. cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu vida deportiva? ¿Competiste? ¿Cómo te fue? ¿Cuántos años? Como deportista, que Bueno, pues, puedo jugar como entrenador, pero ahorita como deportista, ¿cómo te fue? bueno, no te olvides que como te dije que yo al inicio hice judo y karate y no había tanta competencia, ¿no? Se puede decir que aquí en el Azuay era lo mejor que había en lo que hacía en el Kung Fu, en el karate, pero
Yo me decido cambiar al taekwondo porque me gustaron esas patadas fantásticas que hacen en el aire, ¿no? O sea, se veían las dobles patadas, todo. Entonces, cuando yo me inscribo en el gimnasio de taekwondo, yo digo entre mí, digo, yo con mi karate les voy a dar a estos atletas. Pero cuando ya me puse a pelear con los taekwondosistas, no les podía coger porque se me hacían al lado y con el pie me mantenían a distancia. Entonces yo dije, esto yo tengo que aprender. Obviamente ya me metí a mi carrera de medicina, ya estaba casado también, y digamos que en el taekwondo entro un poco tarde, Ya, porque yo entro a la selección de la SUAY de taekwondo a los 18 años claro. y me graduó de cinta negra a los 18, cuando ahora ya los cintas negras tienen 10, 12 años. Pero de todas maneras, logré entrar a la selección de la SUAY, logré llegar a una selección del Ecuador, competí en un sudamericano, gané medalla de bronce, pero esa carga horaria que el mantener el ritmo de la medicina y el ser atleta, yo hice mi posgrado de medicina deportiva en Brasil en el 91 y 92, y ahí es que logro coger la técnica de veras del taekwondo en ese tiempo moderno y me logro meter a la selección nacional. Pero esa ida a Brasil, entrenar con la selección de Brasil, entrenar con los entrenadores de la selección de Brasil, es lo que me cambió la vida. Y al regresar, es que yo, al tener el MW Chango, le puedo entrenar de mejor manera y cambiarles a Mauricio Casa, a Giovanni Sigüenza, a Joffre Chango, a toda esa gente que luego marcó una historia en el taekwondo ecuatoriano, como Ismael, Diego Chango, José Chango, Elena Franco, Gerald de Altamirano, entonces, que tuvimos la oportunidad de aportarles. Vamos a esa época porque fue una camada realmente de deportistas muy exitosos. Em, cómo era Jorge? ¿Cómo era Giovanni? ¿Cómo era Joffre? ¿Cómo se desarrolló esa dinámica? ¿Cómo los conociste? ¿Qué tuvieron que vivir? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, Stalin, siempre he sido seguidor, me gusta mucho la filosofía, y una de las frases que utilizó Francisco Maturana, él decía que en ese caso el futbolista decía que el futbolista juega como se vive, juega como vive. Entonces decía en relación que el jugador colombiano era alegre, ¿no? Era alegre. Pero yo voy más allá, o sea, se pelea como se vive. Algunos dicen que se pelea como se entrena, pero obviamente Giovanni Sigüenza, Guido Sigüenza son mis primos y Joffre obviamente es mi hermano, Claro. ¿no? Entonces, nosotros a veces la gente no conoce las raíces, ¿no? A veces uno ve que uno viaja el mundo o que uno tiene consultorios en el Monte Sinaí o es médico de Jefferson Pérez o ha viajado por todo el mundo, pero en verdad nosotros venimos de un estrato, digamos que social bajo. Mis padres vendían en el mercado, Bien. entonces nosotros éramos gente de pelea. Yo cuando entrenaba judo y karate al inicio, obviamente tú aprendes para defenderte, pero nosotros andábamos peleando, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, en los tiempos de las películas de Bruce Lee, yo me acuerdo, tenía mis trajes de tipo militar y ponía mis chacos dentro del bolsillo, andaba buscando pelea. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ese ritmo de ser un poco ese ritmo de vivir ese tipo de vida, lo tenían también, en este caso, mis primos, que son Giovanni, Guido Sigüenza, que vivían con nosotros. Y que a la larga yo les adopto porque los papitos se van del país y ellos me quedan a vivir conmigo. Entonces, tuvimos la oportunidad y el apoyo de mis padres que prácticamente nos daban de todo, comíamos y entre eso ponemos el gimnasio y empezamos a entrenar 2, 3, 4, 5 horas al día. Y ahí aparece Mauricio Casa en ese grupo, ¿no? Ok. Que Mauricio Casa creo que es uno de los mejores peleadores del Ecuador que ha tenido libra por libra. Era muy livianito, Y ¿ah? luego de esa camada
me hago cargo de la selección del Ecuador. Y en esa camada, imagínate tú que ya en Giovanni Sigüenza, en Mauricio Cast tenemos campeones panamericanos, campeones bolivarianos, campeones sudamericanos. Al hacerme cargo de la selección del Ecuador se nos une, por ejemplo, Elena Franco, la papá de Clayton Fiallos, Ajá. y Elena Franco con nosotros también se corona campeona de Juegos Bolivarianos, campeona de Juegos de Sur, bronce panamericano, quinta en el mundo, eh, campeones como Cristian Peñafiel. Tuve el honor de dirigir a Edgar Borja, a la misma la que tú le conoces, a la misma Laura Carvajal, que fue campeona de Juegos de Sur, a Roynard Ponce, que fue campeón de Juegos del Sur, Gerald Altamirano, tercero en el mundo, Gerald Altamirano, y tanta gente que en verdad marcó un momento de histórico en lo que es el taekwondo y el deporte ecuatoriano, y del cual yo me siento orgulloso porque fuimos parte de eso. Ahora, Stalin, lo que sí me cambió es la ida a Brasil y entrenar con la selección de Brasil, pero también lo fundamental fue haber inmiscuido las ciencias aplicadas a la preparación. Nosotros teníamos la colaboración de un psicólogo deportivo y los conocimientos que yo adquirí en medicina del deporte fueron fundamentales para la preparación y la mejora del atleta. Por Y supuesto. aquí uno de los causantes de esto fue Victoriano Moreira, que era miembro de la comisión técnica de la ecuatoriana de ese entonces, creo que estaba Bernal. Él me convoca a la comisión técnica. Yo recién graduado de médico deportólogo, selección del Ecuador, dice: Marco, tú eres deportólogo, tú debes haber aprendido algo, ven y aporta. Gracias a Victoriano entro a la comisión técnica y a los 2 años estuve como entrenador de la selección nacional. Y obviamente pudimos cambiarle al taekwondo ecuatoriano y obviamente después pudimos aportar al deporte ecuatoriano con lo que son los resultados del atletismo y de Jefferson Pérez. Entonces, el haber introducido las ciencias aplicadas, la medicina del deporte, con la ayuda de la psicología deportiva, porque ese tiempo, acuérdate que tú le debes conocer, había el psicólogo deportivo Aristides Leiva, que incluso le trabajó a Jefferson Pérez. Él nos ayudó, él incluso le dije: Aristides, hazme una caracterización, examíname a mí, porque yo el primero que tiene que tener la cabeza fría en la competencia soy yo, no solo el atleta, Claro, ¿o no? también. Claro, por Entonces supuesto. él me hizo una caracterización, me preparaba, me decía esto, porque yo tengo un rasgo un poco medio, vos debes saber eso más que yo no sé cómo expresarme, pero soy medio impulsivo. Entonces, hay que uno también como entrenador aprender a controlar eso porque las decisiones son del instante en la competencia. Por supuesto que sí. Fue, fue complicado trabajar con tanto talento. ¿Se te hizo fácil? Hola, sé que estás disfrutando de la entrevista, así que quiero aprovechar solamente un minuto para recordarte que el libro Corazones de Acero, Mentes de Cristal ya lo puedes encontrar en las principales librerías aquí en el Ecuador. También lo puedes comprar por Amazon o hacer el pedido directamente al teléfono que está aquí abajo, 0969687054, Quito, Ecuador. Eh, bueno, al inicio, cuando yo le empecé a trabajar con ellos, yo empecé siendo entrenador, me acuerdo, y nos fuimos a un nacional de Manabí, un campeonato nacional. Entramos a 5 finales y las 5 perdimos con Manabí. Entonces eso fue de motivación y empezamos a trabajar. No fue complicado, Stalin, porque hasta ahora yo soy un enamorado del taekwondo y del deporte. Eh, Soy muy perseverante, no es vanidad, pero es por mi formación. No puedo contarles todo cómo fue mi niñez, pero mi niñez fue una bendición, fue algo distinto. O sea, tuve una infancia fuera de serie, con un padre excepcional, era comerciante, pero nosotros teníamos que trabajar al ritmo de él. Entonces nosotros para ir a entrenar, para ir a jugar, teníamos que trabajar con él. Claro que sí. Entonces, cuando un niño, normalmente aquí, por ejemplo, tú le dices al niño,
arrúmame la ropa, tiéndeme la cama. Los niños no hacen eso. Pero nosotros, por ejemplo, este caso de Giovanni Sigüenza, de Guido, de Mauricio Casa, de Joffre Chango, el mío mismo. Por ejemplo, mis padres después llegaron a tener mucho dinero, tenían distribuidoras. Pero ¿cómo ayudábamos nosotros, Stalin? Mi papá a veces decía, Marco, den bajando esos 5 quintales de arroz a la señora, cárguenle la camioneta, suban dos sacos de maíz y otro de chanca, y vuelvan a hacer, suban las pacas. Entonces, nosotros teníamos un trabajo, Stalin, de pesas todo el día. Entrenabas como Entonces, rock. claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando hacíamos las evaluaciones de aquí en la selección del Ecuador y le teníamos a Giovanni Sigüenza y a Mauricio Casa, que era pequeñito, tú hacías el test de fuerza máxima, ¿va? Y en ese tiempo, acuerdas que había Héctor Padilla y otro, un chico Suárez, que era peso pesado. Y Giovanni y Casa levantaban más peso de sentadilla que los pesos pesados. Tenían una potencia Entonces, brutal, entonces. exactamente. Entonces, esa fuerza natural, pero Stalin no es solo, yo después deduzco, no es solo la fuerza física, sino la fuerza mental que te da el de afrontar la vida de esa manera. Entonces, cuando tú te tienes que enfrentar con un muchacho que entrena solo para ganar una pelea, no es lo mismo que contra un muchacho que tiene que entrenar para vencer la vida. En un ejemplo, quiero ponerte claro ahora y a los amigos que están escuchando, este chico que va a pelear la UFC por el campeonato del mundo, Morales. Ese es un tipo que tiene una fuerza, pero desde que salió del útero, pues, o sea, es multiplicado por 10 porque cada mano que pone es un KO. Claro, tiene una potencia brutal. Es, co es como un Tyson, es como un Tyson, o sea, es una fuerza que no te sale desde el músculo, sino te sale solo desde el interior. Ahora, yo, obviamente, yo cuando ya me meto al taekwondo, ya me quedé un poco viejo porque me hago especialista a los 26 años como médico deportólogo y ya no es lo mismo volver como médico deportólogo a querer estar en la selección del Ecuador porque ya no tienes 20 años. Pero bueno, de esa manera es la forma que nosotros crecimos y le dimos, creo que uno de los resultados más grandes que ha tenido el taekwondo ecuatoriano hasta ahora. Obviamente quitándole al campeonato mundial de José Cedeño Barri, al vicecampeonato mundial de Duban Kanga, creo que los restos resultados están dentro de nuestras manos como entrenador de la selección de la SUAY y de la selección del Ecuador. Sí, es verdad, eso digo. Fue una camada de deportistas que realmente marcó historia en el taekwondo del país. Marco, ¿cómo llegas a Jefferson Pérez? O Jefferson Pérez llega donde ti? ¿Cómo fue el tema? Bueno, antes de eso, después de la camada esa que estuve hablando, vino otra camada importante, Stalin de los Changos también, que es mi hijo Ismael, que fue campeón de Juegos del Sur, Diego Chango, mis sobrinos, y Juan José Chango, campeones panamericanos juveniles, que luego también ha sido el estandarte y que ahora queremos que la SUAY progrese. Lo de Jefferson Pérez es una historia muy bonita porque él se cría en el mercado 10 de agosto de la ciudad de Cuenca. Él es 10 años menor a mí. Y nos conocíamos. Yo practicaba el taekwondo y él era muchachito. Entonces, toda la vida tuvimos cerca, pero eh, éramos él, yo taekwondocista y él marchista, ¿no? Al inicio yo no valoraba la marcha porque hasta le molestaba a Luis Chocho y le decía que parecían amanerados moviendo la cintura, por no decir otra cosa. No quiero decir ahorita en público, pero yo le Ya. gritaba, Maris, le decía a Luis Chocho. Pero bueno, después ya fui entendiendo, obviamente ya estudiando, y cuando yo me graduó de médico deportólogo, fíjate que es en el 1992 y regreso de Brasil, Jefferson Pérez queda campeón mundial juvenil. Ya. Entonces yo me hago cargo de la selección del Ecuador de taekwondo, pero ya estaba atrás de Jefferson Pérez y obviamente
Si yo entrené medicina del deporte en Brasil, tenía que ejercer mi profesión también, pues, Por que supuesto. es la de ser, porque no, yo les digo siempre, me dicen, ¿qué es la medicina del deporte? Porque ahora todo el mundo abre el Google y ya sabe medicina deportiva, nutrición. No. El médico deportólogo más o menos es que tú tienes un mecánico para tu carro, pero el médico deportólogo es el ingeniero de la Fórmula 1, es el que te mejora. Lo que pasa es que todavía no tenemos un país tan subdesarrollado todavía que no le valoramos al médico deportólogo, todavía no le visitamos al médico deportólogo. Muy pocas veces se les ve. Entonces, cuando yo me gradué de médico deportólogo, imagínate tú ya en 1991, yo ya empecé a trabajar en Federación Deportiva de la SUAY y tuve el gran apoyo de Eduardo Encalada Zamora, que era dirigente, te acuérdate tú de la SUAY, Sí. y conversando con él, ya empezábamos a hablar de Jefferson Pérez, con el entrenador, con Luis Chocho, que siempre estábamos hablando, y luego Enrique Peña, y se empezó a hablar ya de una posible medalla olímpica de Jefferson Pérez. Ya lo proyectaba. Jefferson Pérez, Jefferson Pérez trabaja con el doctor Freddy Vivar, que era un médico deportólogo más antiguo que yo, y yo iba atrás de él, obviamente siguiendo los pasos, y la Federación Deportiva de la SUAY y yo también invierto y hago un posgrado luego en La Habana, Cuba, en el Cerro Pelado de bioquímica de la actividad física. Ok. Y luego me voy a estudiar al CAR de Barcelona. En esto te estoy hablando, Stalin, que me cogió 8 años, más mi posgrado 2 años, 10 años. Y yo sabía que Jefferson Pérez iba a caer en mis manos. Pero para ese entonces yo tenía que estar preparado. Por supuesto. Una vez, ya cerca de los Juegos Olímpicos de pasado de Sydney, Jefferson Pérez, veo que baja a mi consultorio, hay una ventana, le veo que baja, me alza la mano. Le alzo la mano y le digo, pasa, y le sonrío. Y Jefferson Pérez me dice, Marco, ¿y por qué te ríes? Le digo, porque yo sé a lo que vienes. Se sienta y me dice, ¿quieres ser mi médico? Digo, claro, para eso me preparé, Jefferson, le digo, y me queda bien. Pero con una condición, me dice, digo, la que tú quieras, te voy a poner a prueba 3 meses. Imagínate tú. Ya. Pero estamos hablando en la época Stalin, que no es como ahora que tú metes a Google y hablas y buscas el umbral anaerobio, buscas el VO2 máximo, buscas de los test de psicología, ¿no? Ese tiempo recién había el Internet, Claro, todo era pero manual prácticamente. yo ya había estudiado. ¿Cuál era la prueba de él que nos íbamos a la Copa del Mundo de Turín, el 2001? Y antes de eso íbamos a irnos al CAR de San Diego, en Chula Vista, en California. Bueno, llegamos allá a Stalin y allá le arman todo el buffet, porque es un buffet que te como un plato a la carta que dicen, vamos a hacerle VO2 máximos, zonas funcionales, test psicológicos, test nutricionales, todo, pa. Muy bien. Yo le digo, Jefferson, hagamos una cosa, hazme un favor. Yo te quiero evaluar, darte las zonas, los ritmos de competencia. Me dice, estás loco, Marco. Dice, vos, si vos no, aquí me van a dar todo, me van a dar todos los ritmos y vamos a perder el tiempo. Le digo, pero ¿cómo vas a confiar conmigo si es que no me das el chance de yo demostrarte que yo puedo? Me dice que bueno, a la cansada. Un día domingo salimos a la pista, ahora hace casi todo el mundo, porque incluso yo dejé escrito un libro. Ya. Le hago las velocidades, le pincho los lactatos, le medimos el pulso, le cruzamos las curvas y le doy el informe por la tarde. Entre las cosas, para resumirte, Stalin le digo, Jefferson Pérez, ritmo de competencia 350 el kilómetro, 4 milímetros de lactato y entre paréntesis posible récord del mundo. Ya lo sabías. Él viene,
Él viene y me tira las hojas y me dice, eso está mal, dice, porque yo no estoy para romper récord del mundo. ¿Por qué? O sea, si bien los valores podían decir eso, pero otra cosa es tener la constancia para hacer récord del mundo, ¿me entiendes? O sea, porque tú puedes tener una forma deportiva, pero no, tal vez no estás para romper un récord del mundo, para mantener el ritmo durante toda la competencia, porque Claro. otra cosa es entrenar. Bueno, para no alargarte cuento, a los 3 días le hacen los test, en 2 días le meten los tubos por arriba, por abajo, le cogen sangre, le analizan gases, todo, y le dan el informe. Me regresa y me tira las hojas. Marco, tuviste razón. Cuando yo veo el informe del CAR de Chula Vista en Barcelona, yo le puse en mi libro allí ese informe y dice, Jefferson Pérez, ritmo de competencia 350 el kilómetro, 4 milimoles, posible récord del mundo. Y desde ahí Stalin empezó el enamoramiento con Jefferson Pérez y nunca nos soltamos. Hasta que a la actualidad que yo le veo cualquier cosa, alguna enfermedad, pero hasta los Juegos Olímpicos de Beijing, que terminamos con la medalla de plata, además los 3 campeonatos del mundo, y tener orgullo de haberme sentado con él y en París haber planificado cómo romper el récord del mundo y por un segundo ganarle a Paquillo Fernández en Saint-Denis. ¿Por qué crees que pasó la pérdida de la medalla cuando todos los indicadores parecía que iba a ser campeón olímpico, venía con muy buenos resultados y llega y le ganan, digámoslo así, la medalla? ¿Qué pasó? Eso fue en Atenas. Ujú. Bueno, hasta ahora es un misterio, Starling. Yo pienso que yo tuve un poco de falla allí. Una vez me senté con él, pero no. Yo creo que eso es algo más profundo. Y yo prefiero que pensar que eso fue algo que sucedió, que pasa en el deporte, y ya, algún rato él mismo lo dirá, él mismo lo expresará, pero obviamente, como tú dices, esas son las cosas que tiene que aprender la gente en el deporte, que nunca hay rival fácil, que uno nunca puede confiarse, porque para el 2004 en Juegos Olímpicos de Atenas, Jefferson Pérez era el mejor del mundo, 3 veces campeón mundial, 3 veces campeón de Copa Mundo, el último récord del mundo en su mejor forma deportiva y no pudo repetir la medalla olímpica. Más bien, después con 4 años más, con 32, 33 años, pudo pegar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Cómo le ves tú, aprovechando lo que le pasó a Paquillo, lo que pasó con el tema de la medalla? ¿Qué piensas tú del doping? ¿Cómo ves que está afectando, se está evolucionando? Cada vez es más difícil detectar los casos de doping. ¿Ves lo que pasó con el ciclista Armstrong? ¿Cómo ves un poco ya desde la perspectiva médica el tema del doping en el deporte? Bueno, nosotros tenemos la virtud, yo digo, porque siempre cuando con Jefferson Pérez y con el resto de atletas, jamás he utilizado yo una sustancia prohibida. Y cuando preguntaban, Jefferson Pérez, qué consume? Porque ni siquiera a veces ni proteínas no tomaba mucho, porque lo que hacíamos es alimentarle bien. Entonces solo le decíamos que él lo que consume es la vitamina de olla. Entonces sí, una buena nutrición, obviamente cuando faltaba algún aminoácido le damos, pero era muy poco lo que utilizábamos con Jefferson Pérez como suplemento. Inclusive ahora es moda las famosas barras energéticas, que te vale $5 cada barra. Y lo que yo le hacía a Jefferson era que le decíamos, entre nosotros nos reíamos de él, porque a veces no le decíamos, pero con el monitor, con el entrenador nos reíamos. Ahí viene el champion, decíamos. Dice, ya, prepárale la papillita. Entonces nosotros le hacíamos aplastado de guineo Yeah. con un poquito de miel. Entonces eso le poníamos de fundas pequeñitas.
y entrenábamos a lanzarle, y él cogía con la mano y se pasaba el, Potaje. el puré o a veces manzana, o a veces guineo. Imagínate tú, a veces cogía, mascaba pedazos de papaya, una que otra vez consumía su barra, pero eh, tratábamos de darle lo más sencillo, de improvisar, como que fuera una guerra, porque a veces le tirábamos el agua de la botella, él cogía, le botábamos por debajo, practicábamos para coger. Eh, Eso, yo pienso que no es necesario, obviamente, es que hay un buen equipo médico, un buen equipo, usar el doping, porque el doping siempre usa el atleta que ya empezó a perder, ¿sí? Ya. Para compensar su preparación. Porque normalmente el atleta cuando tiene 18, 20, 24 años tiene un doping natural que es su producción de hormonas, tanto masculinas, hormonas del crecimiento que le permite. Obviamente, si es que tú utilizas hormonas anabólicas, le puedes recuperar al atleta de mejor manera, puedes incrementar los niveles de fuerza, puedes usar eritropoyetina para aumentar los glóbulos rojos, pero obviamente yo soy un enamorado del juego limpio, de jugar con las cartas adecuadas, y no comparto el uso de las sustancias prohibidas. Marco, ¿tú ves en el corto, mediano plazo un campeón olímpico de taekwondo? ¿Qué te dice ese instinto? ¿Qué te dice esa experiencia, ese feeling? ¿Crees que estamos cerca, vamos por buen camino o definitivamente estamos lejos de la ruta? Bueno, yo, ante todo, fui partícipe de una clasificación para Juegos Olímpicos con Lorena Benítez. Lamentablemente no le pudimos preparar bien a ella porque justamente por una equivocación ella sale con doping positivo y le suspenden 5 meses antes de los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, el Comité Olímpico, y en ese caso el Ecuatoriano de Taekwondo, ya no pudo invertir en la atleta como se debió invertir. Y una medalla con Lorena Benítez no era imposible, pero era, era peleable, porque inclusive la medalla, la llave que nos tocó era pasable, porque el primer combate nos tocó con Australia, y Australia nos ganó con las justas. Ya. Entonces yo pienso que una buena inversión en un atleta se puede lograr muchas cosas. Ahora veo que, obviamente, desde el 2008 hasta acá, siempre yo soy un observador de los resultados, y si tú dices qué ha pasado con el taekwondo ecuatoriano, ha fracasado, porque no llegamos a Juegos Olímpicos, o sea, no hay vuelta que dar, pues, está. Claro, Eh, si tú te pones a ver, el último campeón de Juegos Sudamericanos es Ismael Chango, que es alumno mío, en el 2006. El último campeón panamericano absoluto, absoluto, es Mauricio Casa, que es alumno mío, pero estamos hablando de 1997. claro, y es un Y el año. último medallista, y el último medallista mundial del taekwondo ecuatoriano es Gerald de Altamirano, que comandado por este servidor, logramos la medalla de bronce en 1997 en Hong Kong. Estamos hablando casi 30 años. Entonces, ha habido un retroceso del taekwondo ecuatoriano. Obviamente ahora ya estamos con una nueva presidencia, con Juan Carlos, que veo que ya hay una casa de selección, está comenzando una estructura para fomentar el desarrollo. No he visto yo un equipo multidisciplinario, un equipo técnico completo, en el sentido de que tengas todas las variantes, porque no solo es el entrenador, en este caso el técnico, sino hay el director técnico, es ahí el asesor científico, tienes que tener tus equipos multidisciplinarios, no sé si el médico deportólogo, el biomecánico, un personaje que cubre el abanico completo, como tratamos de hacer algún momento, y nos dio resultado Stalin con las medallas olímpicas del Ecuador en los Juegos Olímpicos de París y los de Tokio,
porque yo fui el jefe nacional en la parte médica. No pude contar contigo en la parte psicológica, pero tuvimos resultados y se le cambió a la marcha y al atletismo ecuatoriano, a tal punto que este año se ganó medallas de bronce en lanzamientos. Claro. Ya. Pero soy muy optimista, pero hay que actuar rápido y poner la carne en el asador, porque yo, es como yo digo a los atletas aquí, a los entrenadores, a los dirigentes de la SUAY, no necesito tanta gente, Stalin. No necesito 3, 4 atletas que me peleen como tigres y que me den una medalla panamericana, que me den una medalla mundial y se vayan a Juegos Olímpicos. No necesitas meter a tanta gente porque mucha plata entre bastantes se distribuye, la pobreza entre tantos se hace miseria. Claro, se dispersa. Eh, yo le veo allí, pero hay que actuar rápido. Es a la chica Melmina, porque para mí se pudo ser medallista en el último mundial de taekwondo, le ganó recién a la que justamente le ganó en el mundial, que por estas cuestiones de la tecnología ya no hay como reclamar, porque si te pateas a la cabeza y no te marca y ahora hay sistemas electrónicos, no hay vuelta que dar porque el sistema electrónico no marcó, pues no hay No cómo hay hacer cómo más. reclamar. Peor ahora que ya no hay cómo sacar la tarjeta para reclamar los puntos a la cabeza. Claro, el video Entonces replay. quedas a la merced de los jueces que tienen que contar y sacar su tarjeta para ver si es que hay punto. Ahora, obviamente, también el peso del país manda. Por No supuesto. somos tan fuertes todavía que si te toca definir en un rato de esos con Corea o con España y tú tienes un punto que está en duda, pues difícilmente nos van a querer dar, pues, pero pues, obviamente hay que mejorar el nivel para ganar con mucha ventaja. Pero yo sí pienso, yo he visto unos 2, 3, 4 figuras del taekwondo actual ecuatoriano que podríamos estar aspirando a llegar a Juegos Olímpicos. Y ya estando en Juegos Olímpicos, Stalin, cualquier cosa puede pasar. Es verdad. Estás con la élite. Cualquiera puede ganar. Claro, o sea, no, cualquiera puede ganar porque tú el rato que estás en la llave, normalmente en Juegos Olímpicos son llaves, en los pesos pesados son llaves de 8, en los pesos livianos llaves de 16. Eso quiere decir que con una pelea ganada te metes a la medalla y con dos peleas a la final. Entonces, todo puede pasar, pero obviamente hay que invertir, hay que ganar mucha cancha. Y yo veo que esta chica Mina está entrenando en Brasil, está peleando mucho en Europa. Yo pienso que hay que meter la carne en el asador. También, obviamente, sé que está con el plan de alto rendimiento, está con un buen apoyo y yo creo que ella va a llegar a Juegos Olímpicos. Tengo la certeza porque le vi pelear en el Mundial, le vi pelear ahora en los Juegos, creo que era bolivarianos, una chica muy agresiva, está muy técnica, tiene el biotipo, es Estuve en muy el US entradora y Open, me yo parece pienso que también. sí, Estuve en yo el US pienso que Open. ella va a llegar. En varones he visto unos dos valores interesantes. Obviamente no están ganando lo está haciendo Melmina, pero esperemos. Ahora hay una realidad que en los últimos años, por ejemplo, yo en mis tiempos de entrenador soy el entrenador que más combates ganamos en mundiales. Y ahora la única que ha empezado a ganar combates en mundiales es Melmina. Entonces yo pienso que hay que apuntarle a esta muchacha y a un par de atletas tal vez masculinos, hay que empezar a prepararnos en Europa, irnos a Asia, a Medio Oriente, a Corea y tratar de buscar esa ansiada clasificación olímpica. Marco, otro de los aspectos importantes del deporte son los entrenadores. ¿Cómo ves tú al entrenador ecuatoriano? Porque no solamente es cuestión del deporte, deportista más bien, no solamente es cuestión del deportista, sino hay dos factores que son importantísimos. La una es el entrenador y la otra es el padre de familia, que como tú mismo dijiste hace un momento, son personas que vienen con un poder brutal desde el hogar
y le va improntando ideas a los chicos de lo que es posible y de lo que no es posible. Pero vamos con los entrenadores. ¿Qué, qué ajustes crees que es necesario para elevar el nivel del entrenador? Porque el deportista crece en la medida en que el entrenador también crece. Y tú eres el ejemplo. O sea, Jefferson Pérez crece en la medida en la que tú creciste. O sea, tú tuviste que haber crecido primero para que Jefferson crezca. Tú tuviste que haber crecido primero para que tus deportistas, tus taekwondistas también crezcan. ¿Cómo ves tú el tema de los entrenadores? ¿Qué crees que falta? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Qué estamos haciendo bien? No sé. Bueno, Stalin, una de las cosas que es innegable, lo de lo que estamos haciendo bien es la masificación del taekwondo. Acuérdate que cuando había un selectivo para selección del Ecuador antes, había un evento, 2 al año máximo, se hacía un selectivo y viajabas a un Panamericano. Entonces antes se basaba mucho en lo que era el campamento, y un campamento no demoraba una semana, sino que tú te tenías que ir 2 o 3 meses a entrenar en Guayaquil o en Quito y hacer base de entrenamiento de selección. Yo veo que están retornando a eso, ahora ya hay una selección permanente ahora en la selección del Ecuador, pero sí tengo que ser franco, en el sentido que muy pocos atletas, tal vez con menos los dedos de la mano, se puede considerar que están dentro de lo que es el alto rendimiento. Porque una cosa es entrenar, es formar artistas marciales y enseñar el taekwondo, pero el alto rendimiento va mucho más allá. ¿Y por qué te digo? Porque ¿cuándo se considera un entrenador o un atleta de alto rendimiento? El atleta de alto rendimiento se considera cuando obtiene resultados de excelencia dentro de los eventos del ciclo olímpico. Y aquí en el Ecuador, ahorita no hay nadie. El único, la chica Mina, pero tiene un entrenador, creo que es un compañero de ella, pero creo que es de nacionalidad uruguaya. Ya. No hay más. Y ahora tenemos un entrenador que es de Chile, que está hecho cargo de la selección y que tiene el duro reto ahora de demostrar. Si tú, Stalin, por más que me digas que están estudiando, que tienen los libros y todo, si es que tú no sois capaz de coger un oro panamericano, un oro sudamericano, o al menos una medalla panamericana, o llegar a coger una medalla mundial, no eres de alto rendimiento. Claro que sí. O sea, no hay que mentirse, ni el atleta, ni el entrenador. Por lo tanto, si el entrenador no está capacitado para lanzarle al atleta la plataforma de estar en el alto rendimiento, hay que buscarse uno que esté a ese nivel. ¿Crees que Uno que ya haya. crees que nos falta trabajar en la formación de los entrenadores? Eh, ¿qué habría que apuntalar? ¿Vamos por buen camino? ¿Cuál es tu opinión del entrenador ecuatoriano? Bueno, lo que pasa es que no es cuestión solo a veces de una ecuatoriana. No te olvides que es cuestión cultural, es cuestión de país, Stalin. Okay. Porque eh, pongamos un ejemplo ahorita, ¿no? Lo que yo vivo en la provincia y me chocó hasta ahora y tengo ese problema. Un tiempo se pone en la ecuatoriana, no la de ahora, no estoy hablando de la de ahora, puede ser la anterior y la tras anterior. Muy bien, dice, los niños tienen que tener cinta negra para competir en tal evento, por ejemplo, en la precadete, en la infantil, la avanzada. ¿Sabes? Tú coges un niño que no ha desarrollado todas las cualidades técnicas, todas las cualidades físicas, y le das la cinta negra. Por lo tanto, esos muchachos llegan a competir con falencias técnico-tácticas, con falencias de las habilidades motrices, con falencias de la técnica básica. Es como que vos digas que en el tenis de mesa, tú en un año te vas a ser experto. Claro, complicado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú coges a los atletas, hablando, por ejemplo, en caso de fútbol,
son muchachos que no saben parar la bola con el pecho, que no le pegan con el borde interno, que no conducen el balón con la pierna derecha, que no conducen el balón con la pierna izquierda, que no hacen el cambio de lado, que, etcétera, etcétera, que no le pegan con la cabeza. Entonces, son gente que a veces solo sabe pelear, pegarle al peto y tal vez ganará un selectivo nacional o un campeonato nacional aquí, pero cuando nosotros nos vamos a nivel internacional nos damos con la piedra que no sacamos ninguna medalla. Claro. Entonces, hay que irnos para atrás un poco y hacer una revolución en el proceso de formación de las escuelas formativas en el taekwondo ecuatoriano. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer en el Azuay, pero me está costando, Stalin, mucho. Entonces ahí te ganas vos la enemistad de los padres de familia y de los entrenadores, porque aparecen muchachos con cintas negras que no saben ni pararse. Claro. Y a la final, el combate es la expresión de la formación en el arte marcial. Por supuesto que sí. Marco, ya que nombraste a los padres de familia, ¿cuál debería ser el rol del padre de familia en la competencia y en el proceso de entrenamiento del deportista? Porque a veces interfieren mucho, otros te apoyan, pero ¿cuál debería ser el rol? ¿Qué es lo que tú buscas en el padre de familia para que te pueda facilitar tu trabajo? Obviamente, debido a ahora hubo un cambio de la ley del deporte con el incremento del 25% que se está dando. Parece que va a haber un poco más de apoyo al deporte, pero el apoyo es todavía incipiente y mal organizado, porque lo que está sucediendo ahora es que las federaciones provinciales, te digo por el Azuay, nos vamos a ir al evento a Quito, pero lo único que da la federación es el bus. Entonces el padre de familia te paga la inscripción al evento, el padre de familia te paga el hotel, te paga la comida. Entonces de paso quiere mandarle al entrenador. Y por lo pronto, tú en ese proceso, Stalin, yo les decía ayer, el taekwondo se está volviendo demasiado elitista, porque tú cómo no sabes que se está quedando un Mauricio Casa o un Giovanni Sigüenza, que debería estar yendo a pelear por el Azuay, y te está llevando a unos que sí tienen solo que tienen plata. Claro, claro que sí. Y eso sucede en todo el país. Y en todos los deportes probablemente. Claro, claro. Entonces, por eso es que no vamos a progresar. ¿Cuáles son los deportes que nos están dando, Stalin, las medallas mundiales y olímpicas? Es el atletismo con la marcha, donde sale gente humilde que no tiene recursos y que ellos no salen a competir si es que la federación no les da. Es verdad. ¿Ya? Lo otro, las pesas. Anda, cobra pues, una inscripción en un evento de pesas. Si son gente de humilde, gente que se come un racimo de verdes para entrenar. Ellos no te pagan, si a lo mucho tienen para el bus, pues. Y Claro, los otros deportes donde se están metiendo los padres de familia, el karate, el judo, el taekwondo, el tenis, el fútbol, todos esos deportes están fracasando, porque obviamente los padres de familia meterse y meter la plata, están yendo al deporte la gente que tiene condiciones económicas, no la que tiene condiciones físico-técnicos y tácticas. Y además que esta gente que como ahora se hace los abiertos de Stalin, ya no es que se hace un selectivo de la SUAY para llevar al mejor, sino el que pierde y el que queda al último se va por una academia o se va con el papá, se inscribe y dice yo le llevo a pelear a mi hijo. Por lo tanto, nadie entrena duro porque dice igual me voy a ir. Entonces eso crea débiles en la parte psicológica, en la parte mental, que es lo que yo estoy luchando aquí en el Azuay, que yo me tengo que llevar solo a los que ganan selectivos. Claro, no hay Pero un igual se van filtro. por el otro lado. Claro, no hay un Igual se van filtro, por no el hay una otro lado. exigencia. Exactamente. Pero bueno, eso es algo que está pasando en el mundo también. Marco, para terminar, cuéntanos un poco de la historia de tu club. ¿Cuántos años tienes? Sé que son bastantes ya años. Recién creo que estuviste de aniversario, me parece, de tu club. ¿Cómo Sí. nace? ¿Qué, cuál es la historia? Bueno, como te dije de niño, nosotros tuvimos el apoyo de mi padre
y tuvimos una jorga. Vivíamos nosotros en una casa que era las famosas de esos conventillos de 3 patios. Esa casa habíamos como 40 guaguas, 40 niños. Ya, Entonces, como nos gustaba el box, mi papá nos daba los guantes. Entonces, yo me acuerdo que de niños ya pusimos una academia, entre comillas, una academia del barrio. Venían a pelear todo el mundo. Se llamaba Gimnasio Mentol Chino. Ya. ¿Por qué? ya, Te estoy hablando de unos 10 años de edad yo. ¿Por qué? Porque como papá vendía esas mercaderías, nos gustaba la tapa del mentol chino, pero era una caja grande. Nosotros le cortamos. Y de ahí con un clavo de 20 centímetros le pegamos en una pared y le pusimos en la pared. Entonces nos mandamos a hacer los kimonos con las telas de los sacos de harina que nos regalaban y ya. nos amarrábamos la cintura, entonces andábamos peleando. ¿Ya? Esos fueron los inicios de niño. El MW Chango sale por una reunión de amigos que ya empezamos a entrenar. Queríamos ponerle otros nombres, que el puño rojo, que el dragón no sé cuánto, que no sé cómo. Pero en ese tiempo, como yo ya estaba peleando y uno a veces gana a los admiradores, los mismos alumnos dicen, pongámosle su nombre, profe. Igual yo tenía unos 19 años nada más. Y decidimos ponerle el MW Chango. Estamos hablando en diciembre de 1983, cuando justo yo me graduó de cinta negra en Taekwondo, Ya. con la ayuda de Francisco Cisneros. Y desde diciembre del 83 hasta ahora que estamos hablando en el 2026, estamos hablando ya de 43 años. Al inicio comenzó como una ilusión, como te digo. Mi papá nos prestó un cuarto largo, nos dio el tatami él mismo, nos compraba los punching balls y empezamos a dar las clases y a tener los alumnos. Y los primeros alumnos fueron mis primos, el Giovanni Sigüenza, el Guido Sigüenza, el Joffrey Chango, y luego fuimos creciendo. Hasta ahora, yo con mucho orgullo lo digo, pues a veces comenzó como una fábula de niños, hasta ahora ser lo que ahora se conoce como el MW Chango, la leyenda, que a veces todo el mundo nos alegramos porque hemos hecho historia en el taekwondo mundial. ¿En qué parte de Cuenca está ubicado para la gente que vive por allá y quiera ir a conocer? Bueno, yo tuve varios gimnasios, pero ya la principal y la única quedó aquí en la Feria Libre, un sector populoso de la Feria Libre, es un mercado grande, en los altos de Baratillo, El Gato. Entonces estamos aquí de lunes a viernes y justamente aquí estoy en mi oficina. He tenido, como tengo el Wi-Fi aquí para que no me falle la transmisión, decidí quedarme aquí para poder conversar contigo y tener la dicha de comunicarme con toda la gente del taekwondo ecuatoriano, que les doy ánimo y les inculco que vamos a llegar a Juegos Olímpicos y por qué no tener una medalla olímpica. Marco, para terminar, ¿qué mensaje le puedes dejar a los chicos que de alguna manera inician en la actividad deportiva y que se ven reflejados, yo que sé, a través del taekwondo, a través del ciclismo, de la marcha, de las pesas, del mismo fútbol, que cada uno va buscando su propio héroe? Y lo bueno de eso es que son héroes de carne y hueso, ¿no? Son héroes que de alguna u otra manera comparten una historia común, compartimos una misma condición geográfica y que nos han demostrado que con el esfuerzo y con la tenacidad, la paciencia, se pueden lograr muchas cosas. ¿Qué les puedes decir a esos chicos para que de alguna u otra manera cambien su realidad y, por qué no, pues cambiar su futuro? Bueno, yo les puedo decir primeramente que eh, hay gente que dice que no, que los sueños no son buenos, ¿no? Pero yo me mantengo que los sueños hay que lucharlos, que los sueños son posibles, pero que lo más importante es que vivan y disfruten el camino, no disfruten el final, no busquen el final, disfruten el proceso, porque ese camino les va a cambiar como personas, número uno, y al cambiar ustedes como personas vamos a poder cambiar nuestra sociedad,
hacer una sociedad eh, educada, culta, desarrollada, pero no en el plano económico, sino en el plano de la cultura, de la ciencia, porque nosotros podemos demostrar, así como lo hacemos en el deporte, que en toda área el ecuatoriano puede ser exitoso en cualquier parte del mundo. Marco, te quiero agradecer muchísimo. Valoro siempre el hecho de que la gente me pueda dedicar su tiempo, me pueda compartir y regalar sus experiencias. Creo que siempre uno puede aprender de todas las personas, pero mucho más aprender de amigos. Aprender de amigos porque el conocimiento, porque toda esa sapiencia, digamos así, cuando aprendes de un amigo, no solamente te la da en la parte técnica, sino te la da con cariño, te la da con respeto, con consideración y sobre todo con mucha honestidad. Así que te agradezco mucho por este tiempo, gracias por acompañarme y, y seguirnos viendo, seguir trabajando por esta hermosa actividad, cada quien desde su rol y ojalá en el corto plazo poderme ir a darme una vuelta también por donde ti y, y conocer ahí un poco más de tu proyecto de vida y de tu proyecto de trabajo también. Gracias a ti, Stalin. Saludos a todos. Cuídate, un abrazo, Chao. que pases bien, chao, Chao. gracias.